Bueno, hoy día es 18 de agosto y siendo las 20:01, porque tratamos de ser muy rígidos con el horario para que después no nos tiren las orejas nuestros auditores puntuales, estamos partiendo otra de nuestras jornadas en Unidos por Chile. Y tenemos un invitado que ustedes ya lo están mirando, que es de primerísimo nivel, don Max Colodro. Él es sociólogo, doctor en filosofía, pero fundamentalmente es un potente comunicador y baja cosas complejas en términos simples para que nosotros podamos entender las cosas que están ocurriendo. Max, además de ser un muy buen comunicador y panelista de radio y columnista de periódicos, tiene una vocación de comunicación y de generar ideas que uno agradece. Así que, Max, bienvenido y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Unidos por Chile. Gracias a ustedes por la invitación, un agrado compartir de nuevo en esta tarde, ya a poquito más de 2 semanas del plebiscito. Sí, queda poquito, ¿eh? Increíble cómo el tiempo pasa. Increíble, sí. sí. No, queda muy increíble, poco. Sí. Lo que partió hace 2 años en noviembre, en realidad partió el 18 de octubre, digamos, pero después, como salía, partió, hoy día ya está llegando a su fin. ¿A ti qué te ha parecido en general, Max? Hoy día vamos a tener una conversación bastante coloquial, ¿eh? O sea, vamos a poner la pelota bien en el piso y si tú me permites te voy a ir haciendo preguntas bien sencillas. ¿Qué te parece el clima político del país? Malo. Me parece que estamos viviendo en un mal clima, que es sin duda el resultado de un deterioro largo. Yo insisto en que creo que esta crisis no partió el 18 de octubre. Creo que venimos viviendo un ciclo de deterioro de la convivencia, del Estado de Derecho, del orden público, un deterioro, me atrevería a decir, incluso cultural en algunas cosas, por ejemplo, en la normalización de la violencia. Yo creo que estamos viviendo en un momento muy complicado, crítico, y al cual se le agregó después, obviamente, el estallido social, la pandemia, y ahora estamos entrando en un momento de un ciclo económico malo. Vamos a tener un segundo semestre complicado, con inflación, con alza de tasas, con bajo crecimiento, y el próximo año, según todos los pronósticos, incluyendo los del propio gobierno, vamos a estar en recesión. Por lo tanto, a todo lo anterior se le va a sumar el estrés propio de una crisis económica. ¿Por qué ocurre que comienza un deterioro importante de la convivencia? Y yo comparto contigo de que aquí hay un tema de orden más bien cultural, de que ha habido un empobrecimiento de las normas, de la convivencia, del buen hacer, del convivir. Pero ¿por qué ocurre esa como disociación? Porque por una parte el país venía sostenidamente creciendo, hasta por lo menos el gobierno de Michelle Bachelet había crecido mucho y se había de alguna forma despegado de todos sus socios de Latinoamérica y nos habíamos transformado en la joya de la corona. ¿Y por qué simultáneamente comienza a haber este deterioro institucional o de convivencia? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué hay esa suerte de desacoplamiento en ambas cosas? Yo creo que la causa de fondo de la crisis que está viviendo la sociedad chilena es una causa fundamentalmente económica. Yo creo que Chile fue un país que, como bien dices tú, hizo cosas muy importantes en la década de los 90, nos fue muy bien en la década de los 90, pero las cosas empezaron a hacerse cada vez más débiles, a complicarse, hemos ido dejando de crecer, y ya en esta última década el país está creciendo muy poco. En el último gobierno de Michelle Bachelet el país creció apenas un 7,8% promedio. Después vino el estallido social, la pandemia. Yo creo que la crisis fundamentalmente tiene que ver con un deterioro de las expectativas económicas. Creo que esa es la causa fundamental del estallido social, el estrés provocado por el sobreendeudamiento, lo hemos conversado ya en otras oportunidades, pero a eso se agrega un deterioro político, producto de que hay un sector de la sociedad que desde hace por lo menos una década ha tomado una distancia y una desafección muy grande con lo que se ha construido en Chile, con lo que se construyó en Chile desde el año 90 en adelante, porque la democracia en Chile desde hace una década se volvió competitiva,
no está asegurado el resultado y tenemos alternancia en el poder y la derecha gana elecciones en democracia hoy día con mayoría absoluta, como ha ocurrido ya 2 veces en estos últimos 10 años, y eso ha llevado a un sector muy grande de la centroizquierda y de la izquierda a mirar con mucha distancia crítica lo que se construyó en Chile desde el año 90 en adelante. Pero siguiendo esa línea de pensamiento, para entenderte bien, eso significa que si yo juego en la democracia, pero yo pierdo, ¿dejo de creer en la democracia? Yo creo que algo de eso ha pasado, porque de algún modo lo que la centroizquierda y la izquierda empezó a poner en el tapete y a sobredimensionar de algún modo, a partir del año 2010, era el hecho de que el país que estábamos construyendo, en el fondo, seguía siendo un país heredero del régimen militar, es decir, con una institucionalidad heredada del régimen militar y con un modelo económico heredado del régimen militar, y que en el fondo, a pesar de todas las correcciones y reformas y cambios que el país había tenido en los 20 años de la concertación, esas cosas de fondo no se habían cambiado, y eso es algo que se reinstala con mucha fuerza cuando la concertación pierde el gobierno el año 2010. Perfecto, pero siguiendo de nuevo en tu línea de argumentación, eso significa que independiente de los resultados objetivos que tú obtienes con el modelo, porque el modelo tiene muchas fallas, pero claramente tuvo un gran éxito, que es que sacó a varios millones de chilenos de la pobreza. Recordemos que hace 40 años atrás teníamos en Chile, con cálculos bastante generosos, teníamos un 45% de los chilenos en la línea de la pobreza, y hoy día tenemos un 8%. Ahora probablemente post-pandémico, lo que está ocurriendo hoy día, estamos en el 10 o en el 12%, pero sacar un 30%, Chile, según todos los indicadores, fue el país que en menos tiempo sacó más gente de la pobreza en el mundo. Entonces, cuando tú dices, bueno, el modelo cuestionado y que evidentemente tiene fallas en su implementación, pero que también, por otra parte, tuvo luces, pero a pesar de eso, no hay un reconocimiento. ¿Por qué? Bueno, no hay un reconocimiento de parte de la centroizquierda, y menos de la izquierda, por una razón muy simple, porque efectivamente las bases de sustentación de este modelo y de esta institucionalidad fueron generadas durante el régimen militar. Y la concertación tuvo que resignarse a aceptar esa realidad cuando finalmente acepta entrar a participar del plebiscito del año 88. Sí, el plebiscito del año 88 es una cuestión muy central en nuestra historia y en lo que nos está pasando hoy día, porque siempre se nos vendió como un éxito rotundo, algo que tenía un lado de éxito y de logro por parte del mundo opositor, pero también de un profundo fracaso. La centroizquierda chilena y la izquierda estuvieron durante toda la década del 80 bregando por un objetivo que finalmente no lograron, no se cumplió, que era derrotar al régimen militar, derrocar a Pinochet. Y el año 87 y el año 88 tuvieron que aceptar una realidad, no se iba a poder derrocar a Pinochet con las movilizaciones, y por lo tanto la única manera de enfrentarlo con la posibilidad de sacarlo del gobierno era el plebiscito del año 88, que era algo que estaba fijado en el cronograma institucional de la propia Constitución del 80. Entonces, el logro de la oposición, haber conseguido ganar ese plebiscito, haber logrado construir una mayoría social y electoral en un momento muy complejo, en medio de una dictadura, eso es una realidad innegable, pero también hay una derrota implícita, que fue no haber podido remover las reglas del juego, la institucionalidad, el modelo económico, y haber tenido que aceptar esas reglas del juego como el marco en el cual se iba a dar la transición a la democracia en Chile. Y por lo tanto, mantener la cohabitación con el mismo general Pinochet que habían tratado de sacar. Esa fue una de las concesiones y fue uno de los costos que tuvo que pagar la izquierda cuando toma la decisión de entrar a participar, y la centroizquierda cuando toman la decisión de entrar a participar de esa institucionalidad. Pinochet en la comandancia en jefe por 8 años más, senadores designados, comandantes en jefe inamovibles, el COSENA, etc. Es decir, había una realidad que no se pudo remover, que se aceptó de alguna manera, que tenía de dulce y de agraz porque al país le fue extraordinariamente bien, desde el punto de vista, que es un poco lo que dices tú, desde el punto de vista de los indicadores económicos sociales, al país le fue extraordinariamente bien, sobre todo en la primera década, en la década de los 90. El país creció durante el gobierno de Elwin sobre el 7% promedio, y en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle sobre el 5% promedio, a pesar de haber tenido una recesión en el año 99. Entonces, al país le fue extraordinariamente bien, se disminuyó muy fuertemente la pobreza, a pesar de que el país seguía teniendo muchos déficits y muchas precariedades, y eso es innegable. Pero el gran drama y la gran
ambivalencia, la contradicción vital que siempre tiene la izquierda y la centroizquierda que está en el poder durante esos 20 años de la concertación, es que se están consiguiendo logros importantes en el marco de un modelo heredado del régimen militar. Y eso finalmente se reactiva y se reinstala con mucha fuerza cuando la oposición pierde el poder el año 2010. Se hace una autocrítica demoledora de lo que se había hecho, de lo que se había construido durante esos 20 años, una cuestión que realmente yo creo que no existe precedente de una coalición que haya gobernado un país 20 años y que en el momento de dejar el gobierno haga una autocrítica y una evaluación tan demoledora. O sea, el senador Quintana nos dijo que teníamos que meterle retroexcavadora a lo que el país había construido 20 años. Max, desde el punto de vista sociológico y también filosófico, ¿por qué ocurre eso? Porque cuando tú ves el proceso y tratas de verlo con alguna objetividad, que es lo que uno intenta, ¿no es cierto? En esto, sacándose evidentemente o intentando sacarse lo que uno tiene de su historia, tú te dices, bueno, en realidad los gobiernos de concertación en muchos ámbitos fueron tremendamente exitosos. Entonces, ¿por qué cala tan hondo una crítica más tan ácida, por ejemplo, al presidente Ricardo Lagos, digamos, que lo tratan de traidor, o sea, de alguna manera lo transforman en el ícono, un presidente socialista, un presidente que además enfrentó al gobierno de militar, al gobierno de Pinochet, lo transforman en un ícono? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué una izquierda muy dura toma la vocería, siendo que eran muchos menos que una izquierda más moderada, más democrática y que había construido un nuevo país? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que tienen en común la izquierda moderada, la centroizquierda que gobernó durante los 20 años de la concertación y la izquierda dura, es que ambos sectores provienen del Chile que no pudo derrotar a Pinochet durante la década de los 80, que no pudo derrocar a Pinochet durante la década de los 80, que lo intentó por vías pacíficas, lo intentó por vías violentas y no pudo, y tuvo que finalmente aceptar un cronograma institucional y un marco institucional que era el que finalmente fijó los lineamientos generales de la transición a la democracia y del modelo económico vigente. Y por lo tanto, se cargaba, hay una derrota postergada ahí, que se sublimó literalmente en términos freudianos, se cambió por una aparente victoria, porque habíamos tenido una victoria muy importante los opositores el año 88, en el 5 de octubre, pero eso escondió debajo de la alfombra y en algún rinconcito del corazón y del alma una derrota que siempre estuvo presente. Tener que aceptar estas condiciones, tener que aceptar este modelo, tener que aceptar esta institucionalidad que nosotros queríamos echar abajo y no pudimos. Bueno, finalmente cuando perdemos el gobierno, el año 2010, cuando la concertación se va finalmente a la oposición, se reencuentra con el PC en la oposición y se reencuentra con esa parte de su corazoncito y de su alma que había quedado escondida debajo de la alfombra y que, bueno, logró taparse y logró disimularse mientras se administraba el poder. Pero cuando se pierde el poder y cuando finalmente tú ves a los partidarios del régimen militar, porque eso es lo que vio la izquierda, en definitiva, a los partidarios del régimen militar ganar elecciones en democracia, con mayoría absoluta, lo que la centroizquierda, en conjunto con la izquierda que siempre había estado en la oposición, es decir, el PC, dicen, no, todo este paquete completo hay que, efectivamente, lo que no pudimos hacer en los 80, que era tirarlo al tarro de la basura, ahora vamos a reintentar eso y lo vamos a reintentar por dos vías. Es decir, reinstalando los temas de fondo. Cambiar la Constitución y echar abajo las reglas de funcionamiento del modelo económico. Y en eso estamos desde hace 10 años. Dado eso, significa que hoy día, lo que estamos a puertas de votar, es la culminación de ese proceso, porque al ser gobierno hoy día, porque hoy día el Partido Comunista es gobierno, y gobierno con ascendencia importante, con poder, que tú puedes ser gobierno y no tener poder dentro de la estructura, pero el Partido Comunista tiene mucho poder dentro de la estructura, más la reforma de la Constitución. Si esto efectivamente ocurre y se aprueba el proyecto de nueva Constitución y sale en el 4 de septiembre aprobado, más el gobierno, significa que es la culminación de un proceso que se inició muchos años atrás, según tú. Absolutamente. Sería finalmente poder conseguir lo que quedó postergado por culpa de las lógicas que se impusieron para la transición a la democracia, producto de que la oposición a Pinochet no pudo derrotarlo, no pudo derrocarlo, echar abajo su régimen y su institucionalidad, sino que tuvo que aceptar las reglas del juego y generar una transición y un periodo muy largo de la historia
funcionando con esas reglas del juego. Yo te hago otra pregunta que me surge. En la historia comparada de los últimos 50 años, los modelos de izquierda dura de funcionamiento no han logrado transformar las sociedades positivamente como se ha querido, ¿no? Y hay dos experimentos que son maravillosos desde el punto de vista económico, filosófico, sociológico, como es lo que ocurre en Alemania y en Corea, ¿no es cierto? Dos países partidos por la mitad y con dos destinos totalmente distintos, aplicando modelos distintos, pero, o sea, como modelo experimental y de ciencia es espectacular, el resultado es dramático. Entonces, pero ¿por qué entonces? Porque yo entiendo que exista una visión de un socialismo democrático o el eurosocialismo, como se llamó, el eurocomunismo moderno, pero ¿por qué todavía hay gente que a pesar de que los fracasos son patentes, concretos, insistimos en eso? Bueno, pues una razón muy simple, porque la izquierda a nivel mundial, en el caso de la izquierda chilena se suman dos cosas. La izquierda chilena carga con sus propios fracasos. Fundamentalmente, el fracaso de la Unidad Popular, el hecho de que la Unidad Popular termina como termina, y después el no haber podido derrocar a Pinochet durante la década de los 80. Y esas son las cosas que hoy día están de alguna manera en juego, de manera simbólica, emocional, afectiva, en el mundo de la izquierda y de la centroizquierda en este plebiscito. Poder cerrar ese círculo que quedó siempre ahí con la llaga abierta. Pero la izquierda mundial, la izquierda a nivel global, carga con otro drama que es todavía peor. La izquierda se explica a sí misma a partir de la publicación del Manifiesto Comunista del año 1848 en función de construir una alternativa a la sociedad capitalista. Una sociedad socialista que fuera realmente una alternativa viable. Y 150 años después de eso, el mundo es exactamente lo opuesto a lo que la izquierda soñaba, es decir, la globalización del capitalismo. Entonces, y un capitalismo globalizado que no, en estricto rigor no tiene alternativas, al menos en este ciclo civilizatorio en el que estamos hoy día y en el previsible en las próximas décadas. Entonces, la izquierda carga con una conmoción, con una sensación de fracaso y de frustración que está buscando cómo resarcir. Entonces, ahora se movió a esta cosa identitaria de los pueblos originarios, del feminismo, del ecologismo, del ambiente. O sea, está buscando alternativas para, de nuevo, sublimar una derrota tan contundente, tan estructural, tan sin vuelta, por decirlo de alguna manera, tan sin remedio, que, bueno, tiene que vivir jugando este papel de decir, bueno, la manera de enfrentar las desigualdades, las injusticias, los abusos, es seguir soñando en que esa utopía es posible. Ok. Por lo tanto, yo me arriesgo a decir que aquí hay más bien una cosa emocional, afectiva, una cosa muy fuerte, arraigada desde la guata, más que... Porque a uno de repente le toca conversar con gente que está por el apruebo, y cuando tú le dices, oye, pero técnicamente esta constitución adolece de fallas estructurales importantes, y te quedan mirando y te dicen, pero yo voy a votar igual a apruebo. Pero yo digo, pero ¿cómo vas a votar a apruebo si tienes fallas estructurales importantes? Esto es como comprarse un auto que no tiene freno. ¿No te lo comprarías? No, el auto no, pero la constitución sí, que es peor. Entonces tú dices, y ahí tú te das cuenta que lo que hay es una cosa más bien de la emoción, una cosa de la épica, una cosa ahí. Ok, ¿y cómo tú de alguna manera mueves hacia adelante la sociedad, Max, cuando una porción de la sociedad no ve los hechos, no ve la historia comparada, no ve lo que ocurre realmente, porque yo puedo tener distinta interpretación de los números probablemente, pero los números son los números, ¿verdad? O sea, pues podría decir, no me gusta el 40% de la pobreza o me encanta un 40% de pobreza, pero está ahí el 40%. Entonces, ¿cómo haces tú para mover el país hacia adelante, hacia un área de entendimiento y un área de progreso al mismo tiempo? ¿Cómo lo haces? Es muy difícil. Por eso es que estamos hoy día en este impasse, en este intríngulis, en esta dificultad, que es una dificultad muy de fondo. Porque hay un sector de la sociedad chilena que está en realidad preocupada de cerrar un círculo emocional. Cerrar un círculo que tiene que ver con una historia de fracasos y de derrotas o de victorias a medias. Y por lo tanto,
consumar este triunfo, entre comillas, de que se confirme el apruebo en el plebiscito, va a ser saldar cuentas con esa historia. Es decir, por fin logramos desprendernos, zafar de la Constitución de Pinochet, zafar de su modelo de desarrollo, de su modelo económico impuesto. Aunque eso signifique costos brutales para el país. Y sobre todo, costos brutales para la gente más modesta, que es lo que estamos. O sea, lo que se ha aceptado en Chile por parte de ese mundo en los últimos 3 años, la normalización de la violencia que hemos vivido es una cuestión que, yo te lo digo, a mí, yo vengo de ese mundo, yo tengo todavía una sensibilidad de centroizquierda, me cuesta mucho, obviamente, sentirme cercano a la centroizquierda y a la izquierda chilena. Tengo hoy día ya una distancia enorme, pero al menos en términos de sensibilidad general, me siento todavía parte de ese mundo. Pero precisamente porque me siento de ese mundo, yo de repente, o sea, una de las cosas que me he preguntado muchísimas veces desde el estallido social a la fecha es cómo es posible que la gente de izquierda valide o al menos no condene una violencia que solo ha dañado a la gente más pobre. Que le quemaron las estaciones de metros a la gente más pobre, que le saquearon los supermercados a la gente más pobre. Están quemando escuelas en el mundo rural. Todavía, hasta la semana pasada, se volvió a quemar más de 50 escuelas quemadas en los últimos 3 años en el mundo rural, es decir, a los niños más pobres de los pobres. Y la gente de izquierda es la que valida eso. ¿Tú crees que valida eso? O sea, ¿has visto una condena clara, contundente, categórica? No. Si yo estoy en la misma línea tuya. Yo no lo comprender, porque bueno, además... Mira, te voy a decir otra cosa. Te voy a dar un ejemplo que para mí es un símbolo. Un símbolo. Durante el estallido social se incendió en la misma semana 2 veces el museo de Violeta Parra. El silencio del partido de Violeta Parra fue una cuestión que a mí todavía me duele en el alma. O sea, no puedo creer que el Partido Comunista, el partido en el cual militaba Violeta Parra, haya guardado silencio cuando se incendió 2 veces el museo. Entonces, quiere decir que aquí hay una distorsión valórica, emocional, que ha terminado por corromperlo todo. Por lo tanto, Max, y siguiendo en tu línea, y yo estando absolutamente de acuerdo y suscribo 100% lo que estás diciendo, porque cuando el narco se toma las poblaciones, la persona que está en, no sé, en Los Arnechea o en Vitacura dice, uy, me da susto ir a comer. Pero la persona que vive en las poblaciones no puede salir a la esquina de su casa porque le puede llegar una bala. Después de las 5 de la tarde no pueden salir a los parques porque están tomados por el narcotráfico. Entonces, Exactamente. pero el tema es por qué gente incluso intelectual, con formación académica y que tiene trayectoria, guarda silencio o incluso avala la violencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque en el fondo lo que te dicen es, esta violencia es la respuesta a un modelo y a una institucionalidad impuesta por la violencia de la dictadura. Entonces, dado que estamos zafándonos de la institucionalidad, a pesar de todas las reformas que le hicimos a la Constitución durante estos últimos 30 años, al final eso no vale nada. Y a pesar de todos los avances que ha tenido el país durante estos últimos 30 años, tampoco valen nada. Es decir, si esa frase es muy buena, no son 30 años, son 30 pesos. O sea, no son 30 pesos, son 30 años. Es decir, estos 30 años no valieron ni siquiera 30 pesos. No importa todos los avances. Lo que estamos haciendo es cerrando un círculo que es zafando, poniendo por fin un punto final y logrando desprendernos de esta herencia que tuvimos que aceptar a regañadientes porque no fuimos capaces de derrocar a Pinochet en la década de los 80. Por lo tanto, dicho eso, los puntos de encuentro posibles son remotos. Muy difíciles. Son muy difíciles. Porque cuando yo estoy desde la emoción y digo desde la épica, yo hoy día tengo que cerrar mi ciclo porque esto tiene que ver con mi trayectoria, con mi historia, con que efectivamente tengo un dolor que quiero sanar. Y al frente está el país, pero no importa los sacrificios que yo tenga que hacer, pero yo tengo que terminar con mi proceso. Es súper complejo porque eso significa, y te voy a poner los 2 escenarios, ¿qué pasa si efectivamente el 4 de septiembre en la noche la ministra del Interior o quien corresponda tiene que decir gana el apruebo? ¿O qué pasa si es que la ministra del Interior o a quien le corresponda va a decir ganó el rechazo? ¿Cuáles son los 2 escenarios que se van a abrir? Entendiendo que los puntos de encuentro civilizatorios, digamos, desde el punto de vista de lo que ocurre institucionalmente va a ser súper difícil. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? A ver, yo creo que desde el punto de vista del país, vamos a vivir la crisis que estamos viviendo con apruebo o con rechazo. O sea,
Esta es una crisis muy profunda, que va más allá, que es anterior al plebiscito y anterior al estallido social, como te decía al comienzo, y creo que la crisis va a seguir profundizándose en algunos aspectos, porque estamos viviendo un momento muy complicado, desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Entonces, si gana la prueba, va a ser muy extraño, porque hasta el momento todas las encuestas te han mostrado que va ganando la opción contraria, pero si llegara a ganar el apruebo, yo te diría que lo que va a haber es un camino más rápido de deterioro en términos institucionales. Se va a empezar a poner en práctica una constitución que en muchos aspectos es impracticable, que va a generar un deterioro institucional muy rápido, que va a frenar la inversión, que va a hacer caer el crecimiento todavía más de lo que ya va a caer, que va a aumentar la pobreza todavía más en el corto plazo. Entonces vamos a entrar en un ciclo de deterioro rápido. Si gana el rechazo, yo te diría que vamos a tener una oportunidad de poder eventualmente ver si existe un espacio de cordura, de moderación, para poder tratar de construir este acuerdo que yo creo que va a ser muy difícil, un consenso constitucional, pero yo creo que al menos esa es una alternativa en este escenario. Tratar de construir una alternativa después de un eventual rechazo categórico en las urnas a este proyecto constituyente, que yo lo encuentro definitivamente muy malo desde todo punto de vista, muy dañino y muy nocivo desde muchos aspectos. Max, sí, siguiendo esa misma línea, yo tengo la sensación, y probablemente puedo estar equivocado, pero yo creo que ya el proceso constitucional o constituyente ya fracasó ya, porque cuando tú partes y que un 80% de la población te dice, sí, yo quiero una nueva constitución, pero ya sabemos que a lo menos la mitad está en un sector y la otra mitad está en otro, y el país está aún más dividido de lo que estaba hace 2 años atrás, ya el proceso generó un fracaso. ¿Qué responsabilidad tienen, por una parte, los líderes políticos, y qué responsabilidad, por otra parte, tienen, de alguna forma, aquellos que han detentado el poder, ya sea el poder económico, ya sea el poder político, ya sea el poder de las ideas, el poder de las comunicaciones? Porque me da la impresión, y en esto voy a hacer una aseveración temeraria, que esto no se va a arreglar desde las bases en una primera instancia en forma espontánea, que va a requerir de pasos hacia adelante muy generosos de muchos líderes, porque si no, esta cuestión no hay para ningún lado. Yo estoy de acuerdo, yo creo que hay una responsabilidad política enorme de la clase dirigente, transversalmente. Yo parto por responsabilizar a la centroizquierda por lo que fue la irresponsabilidad histórica de no haber defendido las cosas positivas que se hicieron durante los 20 años de la concertación, por no haber logrado matizar, equilibrar este discurso demoledor que se impuso desde el PC y desde el movimiento estudiantil a partir del año 2011. Creo que la centroizquierda tiene ahí una complicidad no pasiva, sino que activa con este proceso. También responsabilizo a la derecha. Creo que la derecha debió haber previsto lo que significaba para la izquierda verla ganar una elección en democracia. Creo que la derecha debió haberse preparado política y culturalmente para dar esa pelea. Y nunca lo hizo. Y no lo hizo ni siquiera para el segundo gobierno. Piñera eso nunca lo entendió. Y su entorno nunca entendieron que aquí había un problema de fondo, perdón, político y cultural, en el solo hecho de que para un sector de la sociedad era traumático ver ganar a la derecha una elección en democracia. Y creo que, claro, uno dice, bueno, ¿cómo se enfrenta a eso? Bueno, hay mecanismos. Yo creo que no estaba todo perdido. Había posibilidades de empezar a enfrentar eso con anticipación, de preparar al país para ese escenario. Y creo que eso era responsabilidad principalmente de la derecha, que fue la gran damnificada de esto, en definitiva, y no lo hizo. Y en segundo lugar, creo que hay una responsabilidad muy grande del mundo empresarial. O sea, el mundo empresarial debió haber sido desde el comienzo el que más interés tenía en defender el modelo, las bondades del modelo. Y por lo tanto, cuando llegaron los casos de colusión, por ejemplo, el mundo empresarial debió haber sido el primero en salir a denunciar esos casos y a exigir que esos casos se sancionaran de la manera más severa posible, y si las leyes no permitían sanciones severas, que se modificaran esas leyes para que sí hubiera sanciones severas. Entonces, creo que, porque el tema de los abusos ha sido un tema que ha generado una desafección con el sistema, con el modelo de desarrollo, con las instituciones brutal. Entonces,
no haber entendido eso, no haberse preparado también para eso y no haber tenido la convicción de que esta cosa había que defenderla con claridad, con fuerza, de que, como bien dice ese libro famoso, hay que defender al capitalismo de los capitalistas, en definitiva, y que es un poco lo que se hace en los países desarrollados, partiendo por el propio Estados Unidos. Es decir, ponen las normas muy claras, digamos. Obvio. Las normas son muy claras y cuando se violan, las leyes son draconianas. Son implacables. Bueno, yo creo que el empresariado en eso también tiene una complicidad de no haber entendido lo importante que era su rol en exigir, primero, dar una señal clara de qué cosas eran aceptables y cuáles no, y después que las cosas no aceptables debían ser sancionadas severamente. Max, te quiero llevar a cosas concretas para ver cómo podemos de alguna manera enfrentarlas en tu visión. Chile hoy día enfrenta a lo menos 4 o 5 elementos que parecieran ser parte de un todo, pero que también tienen su particularidad. Por ejemplo, el tema de la migración ilegal. El propio subsecretario Monsalve reconoció que en los últimos meses habían entrado casi 100.000 o más extranjeros, de los cuales no se tenía ni siquiera el nombre, cero. O sea, en Chile hoy día anda circulando el equivalente a un ejército completo de gente que no sabemos quiénes son ni de dónde vienen. Eso es un tema. El segundo tema es el tema de la Araucanía. Hoy día la Araucanía sigue existiendo y el ex candidato a presidente o a las primarias presidenciales, Daniel Jadwe, señala que eso no es robo de madera, sino que efectivamente es recuperación. Y de alguna manera valida filosóficamente eso. Hay un tercer tema que tiene que ver con el narco. Un cuarto tema que tiene que ver con la inversión en términos de la caída sostenida en la inversión y la baja de la productividad. Cuando uno ve y analiza lo que está ocurriendo, uno ve para adelante que esta cosa no viene muy buena en términos de lo que se va a generar y todo lo que necesitamos recaudar. Entonces, y el quinto, que tenemos a quienes administran el Estado, claramente algunos de ellos con faltas de competencia, porque tú ves los hierros o los fallos de algunos de los ministros son realmente proverbiales. O sea, tú decís, nunca en todos estos años había visto tanto error, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, comunicacionalmente. O sea, es una cosa que tú dices, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Cómo cada uno de esos elementos, que por sí solo cada uno de ellos es muy grave y muy serio, cómo deberíamos enfrentarlos? Porque gane la prueba, gane el rechazo. A ver, es que mira, si gana la prueba, entramos, y voy a ser muy brutal y no estoy haciendo campaña del terror, es lo que realmente pienso. Si gana el apruebo, vamos a entrar, a mi juicio, en una espiral de deterioro sin vuelta. Porque puede demorar décadas. Sin vuelta atrás. Vamos a entrar en una espiral que nos va a llevar en el mediano plazo a tener un sistema político y institucional cada vez más parecido al peruano, es decir, con gobiernos que al final va a dar lo mismo si son de derecha o de izquierda. El sistema político no va a funcionar. Va a dar lo mismo quien gobierne, y con una economía cada vez más parecida a la Argentina. Con la diferencia de que Argentina se demoró 70 años en llegar a donde está y nosotros nos vamos a demorar 10 con suerte. Vaya a llegar a donde mismo. Si es que gana la prueba. Si es que gana el rechazo, creo que hay una posibilidad compleja, difícil, que vamos a tener que trabajar y que vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para que haya un mínimo de sensatez y de cordura en los que ganen y en los que pierdan, para encontrar caminos de entendimiento mínimo para poder generar una institucionalidad donde haya una orilla razonable. Ahora, los problemas que el país va a enfrentar son brutales, y tú tienes razón. En los últimos 3 años se han duplicado los campamentos en Chile. Es una cosa que cuando uno mira las imágenes, yo no sé si la gente ha tenido la oportunidad en las redes sociales, por ejemplo, de ver las imágenes satelitales, georreferenciales que publica la Fundación Techo, respecto de cómo han crecido los campamentos en los últimos 3 años, es una cuestión pavorosa. O sea, lo que está pasando en Alto Hospicio es una cosa que uno no lo puede creer cuando uno mira las imágenes. Tenemos a un 35% de los jóvenes que no están yendo al colegio, a la escuela, y que por lo tanto hoy día son potenciales soldados del narco. No. Tenemos a un 30% de la fuerza laboral trabajando en informalidad. Así es. O sea, estamos por todos lados. El narcotráfico se ha convertido en una cuestión tremenda. O sea, tenemos poblaciones donde se le hacen en las plazas y parques
monumentos y mausoleos a los mártires del narcotráfico. Y cuando le preguntan al alcalde de Los Espejos, ¿por qué no retira el mausoleo o el monumento? Y te dice, bueno, porque tengo a mi familia amenazada. ¿Cómo voy a si yo vengo a retirar el monumento del parque, no puedo retirar el monumento del parque? O sea, estamos... Y lo que también comentabas tú, la inmigración está generando una situación, la inmigración ilegal, me refiero, irregular, está generando una situación, un deterioro social tremendo. Lo que está pasando en el norte es una situación muy, muy complicada. Entonces, la única manera de enfrentar la gravedad de estos problemas, todos juntos, aquí el todo es mucho peor que la suma de las partes en Chile. Esa es la realidad. La única manera es que logremos generar un consenso mínimo para resolver este desacuerdo institucional, este desacuerdo respecto de la naturaleza de nuestras instituciones, del tipo de modelo de sociedad en el que queremos vivir, para poder empezar a enfrentar de una vez estos otros problemas. Porque mientras mantengamos la incertidumbre respecto de la institucionalidad, vamos a seguir teniendo tasas de inversión muy bajas. O sea, la proyección de crecimiento de tendencia en Chile es menor al 2%. No tienes cómo resolver esta cantidad de problemas que tienes hoy día en Chile con un crecimiento económico que es menor al 2% en términos de tendencia. No tienes cómo. Frente a eso, Max, ¿tú crees que el gobierno, el actual gobierno con el presidente Boric, va a poder encauzar adecuadamente ambas alternativas? Si gana la prueba, yo creo, estoy contigo, yo creo que va a haber una amplificación de los problemas y mucha gente que quisiera invertir en Chile o que quisiera emprender y arriesgar va a estar en pausa hasta no saber en qué termina todo, por razones obvias, porque si tú tienes un pequeño capital, tú no lo vas a invertir hoy día en Plaza Italia. Evidentemente tú dices, no, bueno, esto es lo mismo desde el punto de vista... Entonces, y el rechazo, si es que gana el rechazo, el gobierno va a tener que administrar eso de alguna manera. ¿Están los liderazgos políticos como para administrar adecuadamente las dos situaciones? ¿O tú ves definitivamente que vamos a entrar en un problema serio en los próximos años, sí o sí? A ver, yo creo que el problema serio ya existe, pero confío, ¿sabes qué? Confío en que si gana el rechazo, van a aparecer los liderazgos de la centroizquierda que han estado de alguna manera subsumidos, tapados por esta presión que se ha ejercido desde la izquierda más radical para forzar las cosas en esta dirección del proyecto refundacional y de echar abajo la institucionalidad y el modelo. Yo creo que si se consuma finalmente el triunfo del rechazo, van a empezar a aparecer los Insulza, espero, los Geraldo Muñoz, en el PPD, el propio Ricardo Lagos, espero que juegue un rol importante, su hijo en el Senado, la Jimena Rincón, que yo creo que está jugando un rol importante, y que los liderazgos históricos de la democracia cristiana, el propio Eduardo Frei. O sea, yo sinceramente espero que esos liderazgos empiecen, vean, digan, bueno, aquí ya esta cuestión quedó resuelta, lo que tenemos que hacer, el país rechazó este proyecto, un proyecto que ellos mismos habían dicho, la mayoría de ellos al menos había dicho que era un mal proyecto. O sea, la mayoría de las personas que te he nombrado, salvo Insulza y Lagos probablemente, los otros están todos por el rechazo. Bueno, yo espero sinceramente que ese mundo de centroizquierda más moderado y más sensato, que fue arrastrado con culpa de ellos también, porque ellos guardaron silencio frente a esta locura y frente a este derrotero. Pero bueno, que en este momento, si finalmente lo que se consuma es la derrota de esta alternativa, de la alternativa refundacional, ese liderazgo vuelva a emerger, vuelva a poner el pie en el freno y vuelva a decir, necesitamos construir acuerdos con la centro-derecha para resolver de una vez este desacuerdo institucional, porque el país no lo vamos a poder enrielar para resolver todos los otros problemas que tenemos si no logramos de una vez por todas zafar del problema del desacuerdo institucional que tenemos. Ok, sigamos tu tesis de que el rechazo. Sí, sigamos en tu escenario optimista de que gana el rechazo. ¿Qué va a hacer el Partido Comunista y el ala más aún de la izquierda al Partido Comunista? ¿Van a observar? ¿Van a presionar? ¿Van a ir a la calle? ¿Qué crees tú que va a ocurrir? A ver, yo creo que en el primer momento van a ir a la calle.
y van a tratar de presionar desde la calle, y va a haber violencia, probablemente no al nivel que vivimos durante el estallido social, espero al menos que no sea a ese nivel, pero vamos a tener expresiones de violencia de parte de ese sector más radicalizado. Y después lo que van a intentar hacer en el mediano plazo es tratar de forzar al gobierno a seguir adelante con una agenda de cambios, pero el gobierno va a estar muy debilitado, el gobierno se la va a haber jugado por el apruebo, si es que pierde, va a quedar muy debilitado el liderazgo del presidente, y además no tienen las mayorías en el Congreso. El 50% del Senado es de derecha, el 44% de la Cámara está en manos de la centro-derecha. Es decir, sin constitución no tienen cómo empujar en esa dirección. Entonces, el gobierno va a entrar en una lógica, el gobierno de estar tensionado por su ala más izquierda. Yo creo que al final eso puede terminar incluso en la salida del Partido Comunista del gobierno y empezar de nuevo a acumular fuerzas desde la calle y desde la violencia. Y Boric puede en ese sentido quedar atrapado. Y mi lectura, a ver, mi versión optimista es que Boric puede tratar también de ser un factor que empieza a sumar hacia el lado de la centroizquierda más moderada, más razonable, y que de algún modo sea también un factor que se sume a esta mayoría que empieza a buscar la solución al problema institucional de una vez por todas. ¿Y esa es tu visión optimista o tú crees que eso va a ocurrir? Yo creo que es una posibilidad, es la posibilidad que al menos nos da el rechazo. O sea, el rechazo al menos nos da esa posibilidad. La posibilidad de tratar de que haya desde la centro-derecha moderada y razonable, desde la centro-izquierda moderada y razonable, y que incluso con el desprendimiento del Partido Comunista y de los sectores más ultra del Frente Amplio, quede algo del Frente Amplio que esté disponible también para una construcción de un acuerdo, al menos un sector, aunque sea pequeño, aunque sea la parte más chica del Frente Amplio, que quede acompañando a Boric en un esfuerzo por, entre otras cosas, porque tienen que seguir gobernando 3 años y medio. Y el país o sea, necesita gobernabilidad de alguna manera. Te voy a hacer una pregunta que es incómoda, pero necesito hacértela. ¿Cuál es el rol que tú crees que van a jugar las fuerzas de orden y las fuerzas armadas en todo esto? Porque el deterioro sistemático que está ocurriendo en términos de la violencia en la Araucanía o en el norte, de hecho estamos con estado de excepción ya en 2 regiones del país, y los mismos parlamentarios incluso de izquierda están pidiendo que por favor les pongan en las otras regiones y en el norte. Entonces, ¿cuál es el rol que tú crees que va a ocurrir? ¿Simplemente van a seguir expectantes o de alguna manera tú crees que también van a presionar para que esta cosa, yo no estoy hablando de un golpe militar, sino estoy hablando de un sentido de decir, ¿saben qué? Necesitamos arreglar esto porque si no se nos va a escapar de las manos a todos? Yo creo y espero que las Fuerzas Armadas sean un factor que de alguna manera fortalezca también la racionalidad, la moderación. Si el gobierno no quiere imponer el orden público, si es que hay una espiral de violencia después del 4 de septiembre, bueno, que las Fuerzas Armadas de algún modo, junto con las fuerzas políticas más moderadas y más razonables, convenzan a Boric de que no puede dejar que el país entre en una espiral de violencia y de nuevo de deterioro del orden público, porque eso al final ya hoy día no va a tener salida. O sea, la salida anterior era la alternativa de un proceso constituyente. Si después del rechazo entramos de nuevo en una espiral de violencia, ya no va a haber un proceso constituyente que logre parar la violencia. Entonces, el gobierno va a tener que tener muy claro que no puede dejar que una espiral de violencia se desencadene, porque le quedan 3 años y medio de gobierno, salvo que el presidente tome la decisión de renunciar, que sería dramático, que un presidente electo democráticamente terminara renunciando por producto de la violencia. Necesita hacer lo que tiene que hacer para reponer el orden público. Y para eso va a necesitar respaldo político, que ahora lo va a tener, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera. La derecha sí va a respaldar a un gobierno para que imponga y restablezca el orden público, cosa que la izquierda lamentablemente no hizo con Sebastián Piñera gobernando, y van a estar las propias Fuerzas Armadas, y va a estar, espero, un sector de la centroizquierda, ahora también en una posición distinta, en la que no estuvieron lamentablemente tampoco ni siquiera los moderados durante el gobierno de Sebastián Piñera, abogando y apoyando esa posición. Te veo con una visión como que si gana el rechazo se abre una luz de esperanza de que las fuerzas confluyan y que hay una mayoría importante de la gente que confluya a decir, ok, sentémonos en la mesa y reconstruyamos esto, porque lo contrario nos vamos todos al carajo. ¿Tú crees que eso efectivamente tiene una posibilidad de ocurrir, o es tu buena Creo que tiene una posibilidad de ocurrir, es una posibilidad difícil.
es una posibilidad que se va a requerir, que vamos a tener que trabajar mucho todos. O sea, para que eso sea posible, vamos a tener que tener todos los sectores muy buena voluntad, muy buena disposición, altura de mira, generosidad, cosas que son dificilísimas en política en general y más aún en un cuadro como el que estamos viviendo hoy día. Pero el problema es que si no se hace eso, el país no tiene salida. El país entra en una espiral en la que creo que entra si es que gane la prueba, definitivamente, y ahí sin vuelta, o una vuelta mucho más larga, porque pueden ser décadas esa vuelta, en que va a ser mucho más difícil generar acuerdos y consensos para poder fijar un piso mínimo que nos permita abordar de la manera en que hay que abordar estos problemas gravísimos que tenemos, que son muchos. Max, yo te escucho y veo, cuando pones las cosas sobre la mesa con tanta claridad, veo un asunto grave sobre Chile, veo nubarrones de tormenta muy complejos, digamos. No veo salidas fáciles y no veo optimismo, y no veo crecimiento y no veo menor pobreza y no veo menos violencia, veo solo escenarios complejos. ¿Por qué hay gente con la cual uno se cruza por la calle de distintas tendencias que están como en Narnia? Es decir, que te dicen, no, está todo perfecto, no pasa nada, quédate tranquilo. Y tú le dices, oye, pero están quemando cosas en el sur. Sí, pero en el sur. Es como, ¿por qué eso es un fenómeno de negación psicológica? ¿Qué crees tú? ¿Qué le ocurre a Yo creo mucha que hay de gente? todo. Yo creo que hay un fenómeno de negación colectiva, hay un fenómeno de una esperanza fantasiosa que se generó en un sector de la población a partir del estallido social, de que Chile despertó, o sea, toda esa locura, y la dignidad se empezó a hacer costumbre. Bueno, yo creo que hubo una cierta dosis de esperanza y de expectativa puesta en el estallido social en un sector, sobre todo en la izquierda, producto de que para la izquierda, como te decía, desde el punto de vista emocional, esto permitía retomar una tarea pendiente, una deuda pendiente y poder eventualmente cerrar finalmente el círculo. Pero yo creo que hay mucha en ignorancia, o sea, es cosa de mirar los datos. Estos datos que te he mencionado respecto de cómo crecen los campamentos, de la cantidad de niños que están dejando de ir a clase, de la migración ilegal, de cómo aumenta la informalidad en el mercado laboral, o sea, es cosa de agarrar el diario, no necesitas hacer una investigación muy profunda. Entonces, yo creo que hay mucho de entre negación, fantasía, trauma, que arrastrado por mucho tiempo. Yo creo que estamos, a ver, yo creo que el estallido social nos puso en una situación que era un poco, te lo voy a decir derechamente, yo creo que el estallido social tuvo mucho de un brote psicótico. Y el país, un sector importante del país entró en una cuestión que en el fondo era algo parecido a un brote psicótico. Y había gente emocionada y contenta porque estaban quemando estaciones de metro, porque eso representaba una esperanza de algo, que sinceramente no entiendo cómo podríamos pasar del incendio de las estaciones de metro, del incendio en las iglesias. Este es un país donde se queman iglesias y el país no reacciona. O sea, en el mundo civilizado quemar iglesias es un delito, es un crimen de lesa humanidad. La semana pasada volvieron a quemar una iglesia en el sur y en este país es como que estas cosas no pasaron simplemente. Como que estamos todos anestesiados. Por eso, a eso es lo que me refería, que es una cosa muy extraña, porque hoy día me tocó trabajar con parte de mi equipo y yo les contaba exactamente lo mismo. Yo les llevé el diario, les dije, mira, esto, y te quedan mirando como diciendo, ¿y eso en Chile? O sea, todos me preguntaron, ¿y eso en Chile? Y yo digo, pero ¿cómo esto en Chile? Esto es lo que está ocurriendo acá. No, yo no sabía. Entonces tú dices, pero esto es transversal, ¿eh? Y esto no tiene que ver con la posición política, sino que es una suerte como de negación de enfrentar lo que viene. Porque claramente todas las tendencias apuntan, y en esto no hay que ser experto en economía, digamos, y ni en fenómenos sociales, para entender que lo que viene es malo. Si yo digo, del 2019 al 2022, el aumento de la tasa de homicidios de un 70%, algo mal estamos haciendo claramente. O sea, no necesito ser experto en seguridad para entender que hoy día está más peligroso vivir en Chile que hace 3 años atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Y te pregunto a ti, Max, que tú tienes una sensibilidad de izquierda, de centro izquierda, que tuviste contra el gobierno militar, que te la jugaste por eso, y que hoy día estás en una parada distinta. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el ciudadano de pie para forzar a que efectivamente nos sentemos en la mesa y se sienten los mejores
y construyamos un país de excelencia sin dejar a nadie afuera, sin excluir. ¿Cómo lo hacemos? Es muy difícil, yo estoy de acuerdo, es muy difícil, hay que hacer pedagogía todos los días, evangelizar, aunque sea en el desierto, todos los días. Yo todos los días le digo a la gente que puedo, mira, yo lo único que tengo claro es que este país es un país dividido en dos mitades más o menos equivalentes, y si no somos capaces de ponernos de acuerdo, este país no tiene vuelta. Esa es la realidad. O sea, si no nos convencemos de que este país está construido desde hace por lo menos medio siglo, en torno a dos grandes mitades que vemos la vida, la realidad, la historia y probablemente el futuro distinto, pero tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en cosas básicas para poder empezar a arreglar los problemas comunes. Y si tú crees que la manera de empezar a arreglar los problemas comunes es negando a la otra mitad, bueno, este país no tiene vuelta. Entonces, yo creo que el primer ejercicio básico es asumir que Chile es lo que es. Chile no va a ser en ese sentido otra cosa. La izquierda no va a hacer desaparecer a la mitad que vota por la derecha. La mitad que vota por la derecha no va a hacer desaparecer a la otra mitad que vota por la centroizquierda. Entonces, si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre estas dos mitades en cosas, vamos a seguir viviendo en democracia, espero, vamos a seguir, por lo tanto, teniendo diferencias legítimas entre una mitad y otra. Y respecto de muchos temas, probablemente de todos. Pero pongámonos, tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en cosas básicas. Si no, los países no funcionan. ¿Tienes temor de que se pierda la democracia en estos procesos? Yo creo que la democracia se ha perdido. Yo creo que la democracia se ha debilitado. Yo creo que a ver, Sebastián Piñera fue víctima de un golpe de Estado. De un golpe de Estado no militar, sino de un golpe de Estado social y político. Que en los hechos destituyó al presidente. Y entramos en un periodo que el senador Quintana, que nos ha obsequiado grandes frases en la historia, lo tituló muy bien: parlamentarismo de facto. No había gobierno. El Parlamento hacía lo que quería y teníamos un Parlamento que incluso no tenía problema en reconocer que violaba la Constitución cuando aprobaba determinadas leyes. Entonces, eso es un golpe de Estado. Okay. Y la democracia, después de eso, la democracia ha estado debilitada, una democracia con problemas estructurales muy serios. Pero para que eso ocurra, significa que han habido diputados y senadores que han sido elegidos y que han estado dispuestos a saltarse la Constitución y a avalar. Hay que recordar que al presidente Piñera tuvo a 7 votos de no tener una acusación constitucional para sacarlo del mandato. O sea, por 7 votos no sacamos al presidente para la calle. Entonces, una cosa que hoy día mirando hacia atrás es una locura, pero estuvimos a punto, y algunos de esos diputados siguen en ejercicio. Entonces, ¿cómo haces tú para construir un país con esa calidad de dirigentes? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero me tienes que hacer muy difícil. ¿Sabes qué? Voy a terminar esta cuestión, voy a comprar pasaje para algún lado, porque ya todo es difícil. Pero mira, dame una esperanza. Bueno, te estoy dando la esperanza, por eso precisamente te digo, creo que si gana el rechazo hay una luz de esperanza. Yo creo que este país tiene un colchón de sensatez, de moderación. Cuando tú miras las encuestas, la inmensa mayoría de la gente se considera de centro, se considera moderada y considera que los acuerdos son la base para poder construir soluciones a los problemas. Y eso es una base, es un colchón que te facilita también. Ahora, hemos vivido 3 años desastrosos en medio de este brote psicótico, pero eventualmente, si gana el rechazo, podemos tener un remesón, y un sector del país va a tener un remesón muy fuerte, que puede ayudar a enrielar las cosas, ya que al menos un sector de la centroizquierda empieza a tomar distancia de este brote psicótico y empieza a decir, tenemos que volver a enrielar al país en ciertas cosas básicas. Yo creo que hay un camino y hay una luz de esperanza en el caso de que gane el rechazo. Pero va a depender, va a ser difícil, no nos va a ayudar, que además vamos a estar iniciando una crisis económica muy jodida, con inflación, como te decía, sin crecimiento económico, con recesión el próximo año. Entonces, el escenario va a ser muy difícil. Gane la prueba o gane el rechazo, pero si gana el rechazo, veo una luz de esperanza y veo la posibilidad de un remesón que saque a la centroizquierda, a un sector al menos de la centroizquierda, de la locura del estallido social y de la lógica refundacional, y de alguna manera también la acerque a sectores de centro derecha que van a decir, bueno, necesitamos un acuerdo para poder... O sea, este país va a necesitar un gobierno de reconstrucción nacional, un gobierno de unidad nacional para poder salir adelante. ¿Y tú crees que el presidente Boric va a liderar eso? ¿Tiene las herramientas para hacerlo?
No, ¿Cuál lo me veo, dices? el gobierno de Boric va a necesitar una ayuda enorme de las fuerzas políticas que están fuera del gobierno. Ok. Alguien me decía que la única forma que tiene el presidente Boric de continuar y pasar, digamos, la historia como un buen presidente es traicionar al Partido Comunista. ¿Tú estás de acuerdo Bueno, con eso? estoy de acuerdo. Yo creo que el partido, primero creo que si gana el rechazo, el Partido Comunista lo va a traicionar antes. Entre otras cosas, Ok. porque lo va a responsabilizar a él de esta derrota. A él y al ministro Marcel en primer lugar. Entonces, creo que si gana el rechazo, ese quiebre, que es un quiebre absolutamente necesario, en mi juicio, entre el Partido Comunista y el gobierno y el presidente Boric en particular, bueno, se va a facilitar si es que gana el rechazo. Y eso puede facilitar que Boric, de alguna manera también, se pueda sostener en los sectores más moderados de la centroizquierda, que están dentro del gobierno y también los que están afuera. La democracia cristiana está afuera. Y hay un sector importante de la democracia cristiana que está en el rechazo, además. Entonces, que esos sectores puedan ayudar a sostener al gobierno junto con un sector de la centro derecha que también va a tener que sostener al gobierno para que el país finalmente pueda empezar a abordar estos problemas, que son problemas gravísimos y que van a acompañar a este gobierno en los próximos 3 años y medio que le quedan de gestión, salvo que uno aspire, y yo espero que no haya nadie que aspire a lo mismo que aspiró la izquierda en el gobierno anterior, a que este gobierno no termine. Porque este gobierno fue electo con mayoría absoluta en segunda vuelta y por lo tanto lo que corresponde es que termine, los países tienen que terminar, los Por gobiernos supuesto. tienen que terminar y Sí. espero que la No, derecha dé una lección moral y una lección histórica de que no va a estar disponible ni se va a yo estoy de prestar a las acuerdo. cosas para las que se prestó la centroizquierda, que es lo que más me duele a mí, y la izquierda radical en el gobierno de Sebastián Piñera. Yo estoy de acuerdo contigo. No, yo creo que se puede salvar la tradición democrática si es que se hacen actos generosos y efectivamente. Y perdón, mira, Ahí, y te voy a decir más. Cuando converso con mis amigos de mi generación y las generaciones más jóvenes de la derecha, cuando converso con Macaya, cuando converso con la gente de Evópolis, me doy cuenta de que efectivamente eso lo tienen absolutamente claro. sí, claro. Yo creo que está transversalmente claro eso, Max, porque si no, de lo contrario, el país ya no lo rescatáis con nada, digamos. Estoy de acuerdo. Obviamente, ¿no? Y eso al final del día, cuando tiene estos problemas, los que más sufren claramente son los que menos tienen, los más humildes, digamos, porque no se les hace cuesta arriba la seguridad, se les hace cuesta arriba el trabajo, se les cuesta arriba el salario, todo se les hace cuesta arriba, y el tipo que es poderoso se las arregla y termina finalmente en cualquier parte, si eso está claro. Ahora, Max, ¿te puedo sí, decir algo? dime, ¿Quieres que te diga, que te confiese cuál es mi gran temor? sí, O sea, yo tengo claro que el país está con muchos problemas, que son todos muy difíciles de arreglar, pero yo tengo un temor que es fundamentalmente político, de que el país, en el escenario más optimista de todos, en el escenario en que logremos ponernos de acuerdo en diseñar una institucionalidad que básicamente en algunas cosas al menos nos represente a la inmensa mayoría de los chilenos. Para mí la gran prueba de fuego de esa institucionalidad, ¿sabes cuál va a ser? El día que la derecha vuelva a ganar una elección en este país. Porque esa va a ser la prueba de fuego de la legitimidad de esas instituciones. Porque si hay de nuevo un sector del país de la izquierda y la centroizquierda no es capaz de no sumarse a esa locura, de querer echar abajo la institucionalidad, porque de nuevo ganó la derecha y porque de nuevo están viendo a los antiguos, a los otrora partidarios del régimen militar ganando elecciones en democracia, bueno, quiere decir que este país no tiene arreglo. O sea, ese es el problema de fondo que tenemos que arreglar. Y que yo espero que para la próxima vez esté un sector de la izquierda preparado, anímica y moralmente para abordarlo, y sobre todo que la derecha esté preparada para entender que ahí hay un problema de fondo que hay que arreglar, obvio. que hay que abordar. Yo comparto contigo. Pero los grandes desafíos, de alguna manera, también nos permiten ver de qué estamos hechos, ¿no es cierto? Las grandes pruebas nos permiten ver de qué estamos construidos. Max, quedan 2 semanas y un poquito para la votación de la Constitución. ¿Te atreves a dar un pronóstico? A ver, yo, yo a pesar de que estudié sociología, no soy experto electoral, pero hay una cuestión evidente. Veo que hay una convergencia en todas las encuestas en términos de tendencia. No he visto en los últimos 4 meses ninguna encuesta que dé ganadora a la prueba. Entonces, tiendo a pensar que lo lógico sería que ganara el rechazo. Ahora, Okay. si en estas 2 semanas, pasa tan rápido el tiempo que uno está un día atrás Sí. hablaba de las 4 semanas, ahora quedan 2. Bueno, si en estas 2 semanas que quedan, mañana tenemos las últimas encuestas públicas de Pulso y de Cadem mañana en la noche.
que nos van a ayudar mucho a ver qué es lo que ha pasado y cómo estamos a 2 semanas de la elección. Si en estas 2 semanas vemos encuestas que van a ser privadas, no públicas, que muestran un cambio de tendencia, pero la gente con la que converso, que hace estas encuestas, me dice, mira, esto se ha mantenido tan sólido, tan estable, es cierto, baja de 15 a 10, después sube un poco la diferencia, me refiriendo a la brecha entre el rechazo y el apruebo, pero el hecho concreto es que hasta el momento todas las encuestas confirman que va a ganar el rechazo, por lo tanto siento que sería muy improbable que ganara el apruebo. Okay. Cuando veo que Pepe Out sale en Emol diciendo, siento que la suerte está prácticamente echada, es muy difícil que este escenario que no ha variado en 4 meses varíe en 2 semanas, salvo que haya algo que nos sorprenda mucho, yo no me logro imaginar muy bien qué podría ser un cambio de gabinete de última hora, pero no sé si eso al final tendría tanto efecto tampoco. Entonces, tiendo a pensar que lo lógico es que gane el rechazo, y creo que lo responsable, tanto de los que van a ganar, como espero que de al menos de un sector de los que van a perder, se preparen con cierta responsabilidad y con cierta racionalidad para ese escenario. Max, como siempre, conversar contigo es un placer. La próxima vez espero que lo podamos hacer con una hojita de parra, con una cosa así para recordar, porque esas cosas son importantes. Hay que cuidar los afectos. Quiero darte las gracias a ti. Hay que cuidar la democracia y hay que cuidar la convivencia. Por eso, a eso me refiero, porque los afectos entre las personas son los que permiten, son la cuota a la cual uno acude cuando pasa por problemas y dice, no, yo a esta persona, a pesar de que está en una vereda distinta, sé que es una buena persona y por lo tanto me cuadro con él y defiendo las instituciones. Ojalá Chile vaya por buen camino. Está difícil, pero bueno, vamos a encontrar gente de talla lo suficientemente grande que nos ayude. Tenemos que ponerles todos y todas el hombro a este país. En eso estamos en Unidos por Chile, y por eso te damos las gracias a ti por tu gentileza y tu generosidad siempre en esto. Yo le pido a los que nos escuchan que nos ayuden a difundir. Difundan esto. Lo que hoy día nos ha planteado Max es de tanto valor, de tanta sensatez, de tanta lógica, que no puede quedar entre nosotros. Difúndalo, ayúdenos, aunque usted no esté de acuerdo, pero desafíese, polemice, pero lo único que usted no puede hacer hoy día es ser un simple espectador de esta gran comedia en que estamos todos metidos. Muchas gracias, buenas noches una vez más, y nos vemos la próxima semana en otro conversatorio. Y mucho éxito y mucho ánimo para lo que viene. Mucha suerte. Max, un abrazo gigante, cuídate. Nos encontraremos después del plebiscito. Pero, oye, pero eso dalo por hecho. Un abrazo, cuídate. Buenas noches. Chao.